Salón Deporte abrió sus puertas al público el 18 de octubre del 2017. En un día puede recibir a por lo menos 7,000 personas. Cuenta con 9 salas de exhibición en las que los asistentes pueden ver, por ejemplo, una figura de tamaño natural del piloto brasileño Ayrton Senna. También podrán apreciar el volante original del piloto mexicano Pedro Rodríguez, quien es considerado uno de los mejores pilotos en la historia del automovilismo en México y por el que el autódromo lleva su nombre en honor a su trayectoria y la de su hermano. Otro de los atractivos de este recinto deportivo es poder admirar, por ejemplo, los jerseys de los basquetbolistas Kobe Bryant y Eduardo Nájera, 2 estrellas del deporte, y este último orgullosamente mexicano, reconocido en el extranjero. Hay más de 2,300 piezas de exhibición aquí. Podemos encontrar la medalla de oro del Tibio Muñoz, que ganó hace ya 50 años. Ahora imagínate lo que es lo importante o lo que causa, el impacto que causaría en un niño, ¿no? En una de las salas, por ejemplo, se refiere a una de las disciplinas más gustadas por los mexicanos: la lucha libre. Aquí conocerá máscaras de los grandes exponentes en nuestro país. Por ejemplo, Ciclón McKay portó la primera máscara de lucha libre en México el 2 de marzo de 1934, fabricada con piel de cerdo y diseñada por el zapatero guanajuatense más famoso, don Antonio H. Martínez. Para los amantes del fútbol, aquí podrán encontrar la primer playera de la selección mexicana, una pieza sencilla utilizada en un partido contra Guatemala en 1923. Si usted tiene problemas para entender las jugadas o no sabe cómo es que funciona la cancha en un partido de fútbol americano, o mejor aún, ¿por qué es tan atractivo el Super Bowl?, aquí dejará sus dudas, conocerá los equipos, las estrellas y leyendas del emparrillado. Ciclismo y béisbol son otros de los deportes que aquí verán su máxima expresión para ser disfrutado por niños y jóvenes. Cada una de las salas de este salón tiene su toque especial. Al ser interactivas, permite que los niños, y los no tanto, se involucren con cada disciplina sin miedo a perder, porque aquí vienen a aprender y despertar su gusto por algún deporte. Sin duda este lugar nos envuelve en la emoción, la adrenalina, la destreza, la fuerza y el gusto por el ámbito deportivo. Así que no pierda la oportunidad de visitar y conocer Salón Deporte, un lugar que ya es un referente que forma parte de la vida en la Ciudad de México.